que tenemos que ir a tu columna, Sergio. Bien, vamos a hablar un poquitito de el fenómeno que ocurrió el martes pasado, que fue la huelga general acompañada por una jornada de protesta de 36 horas. Y uno cuando empezó la ofensiva de Cambiemos y todos los planes de ajuste, etcétera, etcétera, pensó que había varias vallas de contención que iban a frenar eso. ¿Vos pensaste en serio eso? Yo pensé que sí. Por ejemplo, lo primero que pensé es, ganaron por poco, no se van a animar a hacer de todo. Un punto y medio. A veces hay que recordarlo, porque parece que hubiesen ganado por 40%. Exacto. Un punto y medio. Primero eso. Segundo, ante las iniciativas más fuertes, uno pensaba, bueno, tienen minoría en senadores, en diputados, va a haber una clase política que lo va a frenar. Esa fue una segunda sorpresa. Una tercera, no tan sorpresa, pero algunos medios de comunicación van a levantar la voz de tantas cosas de las que se quejaban antes, se van a seguir quejando ahora. Por ejemplo, todo el tema de que le cobren ganancias a los trabajadores. Bueno, y la otra, la última valla de contención que uno pensaba que iba a existir es, le bajan los salarios a los trabajadores, ¿cómo va a saltar la CGT? ¿Cómo van a saltar las organizaciones sindicales si le hicieron 5 paros generales a Cristina Kirchner por ganancias? ¿Qué no van a hacer por baja salarial directa en negociaciones en las paritarias? Bueno, tampoco, también esa valla de contención falló. Y entonces uno, más allá de analizarlo desde alguna actitud de un líder sindical, podría pensarlo más en general de cómo ha cambiado la clase trabajadora argentina y hasta qué medida se desdibujó ese sentido que había una CGT única a la que los demás acataban. ¿Te acuerdas la palabra acatar? Sí, pero tampoco hubo siempre una CGT única. No, pero había cuando se declaró una huelga general, y estoy hablando de los tiempos predictadura, ¿no? En la época en la que, por ejemplo, el secretario general era José Ignacio Rucci, todos los demás acataban, y si acataban, el paro era absoluto, era total. Y tenía que ver con una forma de ser la clase trabajadora, muy predominantemente industrial, en la que, ustedes fíjense, no es casual la fecha elegida, 25 de septiembre, es exactamente el día del asesinato de José Ignacio Rucci. Un triunviro que ahora ya no es más triunviro porque hoy renunció. Ahora son dos. Ahora es un dúo. Ahora es un ¿cómo se llama? Dueto. Un dueto. Un dueto. Pero aparte, 2 días después, el 27 de septiembre, cumplió 88 años la CGT. Cumplió 88 años. Venía de las viejas CGT, ¿no? Que había del sector anarquista, el socialista, los comunistas, pero la CGT tal cual la conocemos, cumplió 88 años, aunque era marginal dentro del conjunto de los trabajadores y se convirtió en mayoritaria a partir del primer gobierno peronista, en el que pasó de tener 400.000 afiliados a más de 2 millones. Esa CGT, después del golpe del 55, queda en manos de los dirigentes sindicales con la Unión Obrera Metalúrgica a la cabeza y aparece el dirigente Augusto Timoteo Bandor. Y Bandor le da un color y una forma al sindicalismo argentino, que por momentos hasta choca con el mismo Perón. Yo quisiera recordarles a todos, ahora que está tan de moda, una de las frases de Bandor fue, bueno, si estos no aceptan al peronismo, no aceptan al general Perón, tal vez sea hora de hacer un peronismo sin Perón. Fíjate que la actitud podría ser, si no aceptan a Perón, vamos a luchar para que lo acepten. Otra es decir, bueno, si no lo aceptan... Me quedo yo. Claro, si no me gustan nuestros principios, tenemos otros. Claro. Bien, esa forma sindical bandorista es un poco la que siguió prevaleciendo, pero no en la totalidad del sindicalismo argentino, sino en un grupo que básicamente es el que José Ignacio Rucci hereda. Y vamos a escuchar un audio ahora de justamente José Ignacio Rucci hablando 4 años después del asesinato de Bandor, haciendo un discurso en homenaje a Bandor y 2 meses antes de que él sea asesinado. Escuchémoslo. Todos tenemos que estar perfectamente persuadidos. Nosotros dijimos hace 2 años atrás que el gran debate que se planteaba en nuestro país no era de carácter partidista, sino que fundamentalmente era ideológico. Y hoy los hechos nos están demostrando que ahí se nos plantea la gran cuestión. Cuestión que el general Perón la ha definido con absoluta claridad. Estamos en el ser o no ser. Y dentro de eso somos aquellos que no nos parecemos,
somos. Y porque somos, creemos honestamente que el basamento de nuestra doctrina, la garantía de lo que sentimos los trabajadores, precisamente se anida dentro del movimiento obrero argentino, al cual precisamente perteneció el compañero Augusto Bandón. Casi shakespeariano el discurso de Rucci. Somos, cero, no no nos ser. parecemos. No entendí mucho yo, pero él dice, es ideológico el planteamiento. ¿Y contra qué está hablando? Contra la otra CGT, contra la CGT de los argentinos, contra lo que se llamó el sindicalismo clasista. Ahora, más allá de que se enfrentaban, compartían un universo en común que es el ámbito de los trabajadores organizados, trabajando de manera formal y teniendo vacaciones, aguinaldo. ¿Qué era un aguinaldo? Y los derechos laborales, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese sindicalismo llega a la dictadura y al salir de la dictadura, al venir la democracia, aparece la figura, ya desde antes, de Saúl Gualdini, también bancado desde el sector metalúrgico, porque el que lo estaba bancando es Lorenzo Miguel. Él pertenecía a un gremio chico, al cervecero, pero ese paradigma del trabajador industrial seguía vigente y hay que decir, este último paro general fue el número 44 desde que volvió la democracia. 44. Ahora, Gualdini protagonizó 13 paros generales durante el gobierno de Alfonsín y cuando se hacían las huelgas, aparte eran con movilización. Esta última, los triunviros dieron una conferencia de prensa. El que ocupó el centro de la escena en la Plaza de Mayo fue Hugo Yasky, lo cual ya es una foto que nos habla de un cambio con respecto a aquella época. Y Gualdini era un tipo que también tenía su contenido ideológico y que lograba trascender a su sindicato y al de casi todos y se convertía en un líder sindical casi unificador, y cuando hablaba, llenaba a la Plaza de Mayo y decía cosas como esta. Vayan en nuestras primeras palabras el agradecimiento a todos ustedes que desafiando la amenaza y, por qué no decirlo, la campaña difamatoria de un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo, hoy están aquí junto a la Confederación General del Trabajo para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Quiero escuchar a Gualdini, quiero seguir estoy viendo escuchando a con Gualdini. la campera de cuero. Pero aparte habla de liberación nacional, Gualdini. Sí, cómo extrañamos estas cosas. Y el tipo estos 2 recibió años y medio esperando que esta gente se decidiera. Claro, mira todo lo que tardaron. Y encima, el tipo fue el primero que recibió las Madres de Plaza de Mayo. Gualdini, un personaje que por ahí no tiene la suficiente reivindicación, pero tal vez el último líder que logró que la CGT esté unificada y trascendiera esa conducción, porque a partir de ese momento, ya con la llegada incluso de Hugo Moyano, que Hugo Moyano también fue un dirigente de mucho peso en la CGT, pero siempre tenía el sector de los gordos, o el que llamaban los gordos, un poco en contra, que no lo seguían. También hubo muchas divisiones, estuvo mucho tiempo por fuera de la CGT, estuvo por dentro de la CGT, pero lo que también cambió, y principalmente cambió, fue la forma de ser trabajador en la Argentina. Bueno, eso es precisamente lo que hace que arribe al escenario un tipo como Yasky. Exacto, porque Hugo Yasky, no sé si tenemos tiempo para pasar ese audio, pero Hugo Yasky, en la plaza, cuando la gente está gritando unidad de los trabajadores, que es una necesidad fuerte, se está dirigiendo a los que estaban tratando de pasar el puente Pueyrredón y que la policía de Bullrich no le permitía pasar, que eran básicamente movimientos sociales, es decir, no gente encuadrada en el tradicional sindicato, pero él los denomina trabajadores. Es que en la medida en que el capitalismo avanza hacia la destrucción del empleo formal, ese sindicalismo cada vez es más escaso. Exacto, a eso voy. La CGT, hoy en día, esa CGT tradicional, sigue teniendo un peso decisivo, pero de ninguna manera es hegemónico. Y el último acto lo ha demostrado. Escuchemos a Yasky cómo hablaba. Esta consigna, unidad de los trabajadores, hoy la coreaban
miles y miles en el puente Avellaneda, cuando intentaron cerrarle el paso a los trabajadores y a las trabajadoras, a los movimientos sociales, a los sindicatos que venían. Y el gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadoras vamos a estar en la calle hasta tanto cambie la política económica, cambie la política de entrega, se terminen los despidos y tengamos nuestros derechos reconocidos. Hay una realidad que es que cuando los triunviros hablaron hace un año y pico, en marzo del 2017, en un acto que había sido convocado sin huelga general, la gente, la multitud le gritaba, poné la fecha. La puta que te parió. ¿Se puede? Poné la fecha. La puta que te parió. Bueno, chicas, paren. Y no solamente eso, sino que les afanaron el atrio. Sí. El quilombo que se armó. Ese cuestionamiento que es en los hechos, o sea, es una teatralización de lo que está pasando en la realidad. Esta CGT termina declarando este paro general en el momento en que se le desprende el moyanismo. 70 organizaciones que todavía están dentro de la CGT forman un nucleamiento, y para presionar tenemos a las 2 CTA y tenemos a los movimientos sociales generando una cosa ya muy distinta y que se les escapa de las manos.